Estar claros con la noticia. Hoy tenemos un invitado en esta sección, don Pedro Viveros. Gracias por acompañarnos a esta Saludo. hora de la mañana. Un saludo, Juan Camilo, a usted y a todos los que nos ven, y a Eduardo también, que lo veo aquí en pantalla. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días, Juanca, y a Pedro también, por supuesto. Buenos días a todos, a los dos. Ya se imaginarán ustedes por qué voy a arrancar. Pero por Y supuesto. tiene que ver con una renuncia esperada, don Pedro. Juan Camilo, esta renuncia de la doctora Sarabia venía siendo anunciada hace rato. Eso es crónica de una renuncia anunciada, porque recordemos que ella, en ese Consejo de Ministros que le dio al presidente por transmitir, ya ahí se veían las fisuras que había en el gabinete, y sobre todo con la llegada del doctor Armando Benedetti ya se comenzaba como a cambiar las personas cercanas al presidente. Ese fue un mensaje muy claro e iba dirigido a Laura Sarabia, que era como la última persona que le ponía polo a tierra a este gobierno. Y el presidente decidió quedarse para cerrar su gobierno para el último año que le queda, pues con otro tipo de personas como el pastor Sade, Armando Benedetti y en fin. Y decidió, le repito, pues hacer el relevo y sacar a la doctora Laura Sarabia, que en mi opinión, a pesar de que no era pues de las personas más calificadas para ocupar la Cancillería, sí era del círculo cercano al presidente la que más polo a tierra tenía, Juan Camilo. Oiga, Eduardo, este lío de los pasaportes sigue cobrando cabezas, ¿no? Sí, evidentemente no es solamente Laura Sarabia, hablamos de una historia larga desde Álvaro Leiva, desde lo que ocurrió con el ex canciller Murillo y ahora Laura Sarabia, un poco, Juan Camilo, y hay que decirlo claramente, obedece a lo que ha sido una obsesión y casi una terquedad del presidente Gustavo Petro, porque aquí hay que decir algo claro, aquí no se están yendo porque se opongan a lo esencial y a lo fundamental que está planteando el presidente Petro, y es que pase ese manejo de los pasaportes completamente a manos estatales. Quizá los tres coincidían en esa idea con el presidente. Ahora, vámonos al cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues desde Leiva, después Murillo y ahora Laura Sarabia están diciendo, mire, todavía no estamos preparados, necesitamos otra vez prorrogar el contrato con Thomas Gregan Sons para poder expedir los documentos. Pero en esta última oportunidad ya el presidente Gustavo Petro dice, no, eso no es posible, no lo voy a admitir, y si usted no lo va a hacer, pues entonces que lo haga Alfredo Saade, que ahora es mi mano derecha como jefe de gabinete. Y quizá ese fue ese desencuentro que desencadena y la gota que rebosa la copa para la salida de Laura Sarabia. Pero acuérdese que ya habíamos tenido otros desencuentros, acuérdese lo que pasó, por ejemplo, en la China, donde terminó la canciller viajando en tren, no hubo cupo para ella en el avión, es decir, hubo señales, sí, de que esa relación ya estaba bastante maltrecha, y quizá pues esta fue la gota, como decimos, que rebosó la copa y que termina con la salida de la canciller Laura Sarabia. Pero evidentemente este tema de los pasaportes, este lío, ojalá no vayamos a tener repercusiones más adelante por esta terquedad del presidente Gustavo Petro, porque ya muchas voces le han advertido, ojo, porque no es posible hacerlo como usted lo está planteando y es necesario que haya un tiempo más para esa implementación. Don Pedro, ¿uno cómo entiende las decisiones del presidente? De ser su mano derecha, su persona de más confianza, no solo en la presidencia, en una campaña electoral inclusive también, como lo es Laura Sarabia, pasó, digamos, tuvo un punto en que pues se decidió por un personaje que poca experiencia tiene en el lado de gobierno y en el lado gerencial, y sorprende a muchos, por ejemplo, dándole un tema tan importante como es el lío de los pasaportes al señor Alfredo Sade. Pues mire, Juan Camilo, yo creo que la pelea entre ella y Armando Benedetti, que antes eran uno solo, acuérdese que ella trabajó con él en su unidad legislativa muchos años, esa pelea que ocurrió con esas grabaciones y lo demás del actual ministro Benedetti, hizo un rompimiento entre ellos dos, y cuando el presidente mete a Benedetti a ese cargo tan importante como es ser ministro de Interior, a partir de ese momento, si usted hace
un análisis retrospectivo, comenzó la fisura definitiva entre el presidente y Laura Sarabia. Y era que Armando Benedetti y su escuadra, su grupo, su gente, iba a entrar a apoderarse de los temas centrales del gobierno. Y lo hizo Juan Camilo de una manera a mediano plazo, con mucho éxito, porque mire usted, la directora del DAPRE es del doctor Benedetti, el pastor Sade es del doctor Benedetti, él es ministro de Interior, viene una época electoral. Entonces imagínese usted a quién tenemos en el manejo hoy del gobierno, es el doctor Benedetti, y la fisura que hubo con Laura Sarabia, la que termina debilitándola al lado del presidente. Y lo que sí le puedo asegurar es que ella era de los últimos funcionarios que el presidente tenía con polo a tierra. Es decir, recuerde usted que ella trataba de hacer acuerdos con los empresarios, trataba de acercarse a los diferentes gremios, tenía, digamos, dentro de ese cerramiento ideológico que hay en el petrismo, ella tendía a tender puentes. Y en este caso el mensaje es muy claro. No más eso, vamos a cerrarnos y nos quedamos con la línea Benedetti en el gobierno, Juan Camilo. Pues recordemos, don Pedro, y adiciono a eso que usted dice, Laura Sarabia, cuando entra a la Cancillería, entra en un terremoto por el tema de las relaciones con Estados Unidos. No fue ella la gran artífice de ese puente para empezar a calmar las aguas y poder solucionar pues ese tema que era muy importante en ese momento. Inclusive, recordemos cuando le dice al presidente Petro con el embajador, le dice, presidente, deje de usar el teléfono, por favor. Empecemos por ahí. Deje de usar el teléfono para calmar las aguas, don Pedro. Y mire, Juan Camilo, si usted lee la carta, yo le he leído un par de veces la carta de renuncia, esa no es una carta escrita anoche en la madrugada con rabia. Esa es una carta que la doctora Laura la venía pensando hace rato para utilizar los términos que ahí utiliza, porque es una carta con unos mensajes muy de fondo, muy educados y muy bien puestos en la carta, pero con un contenido muy fuerte, porque le está diciendo al gobierno, ojalá que le vaya bien en lo que le queda, porque no, los temas grandes, importantes, no los hicieron en los 3 años anteriores. Y además está diciendo que no le están poniendo atención a los temas gruesos del gobierno. Cuando yo le remito a que leamos la carta, le estoy respondiendo a la pregunta, Juan Camilo. Ella hace rato venía pensando que había unas cosas que en el Estado, no solamente en lo que compete a la Cancillería, sino en el Estado, no estaban funcionando de manera racional, de manera tranquila, sino con la emoción y con la emotividad y la ideología que le gusta al presidente Petro. Y termino repitiendo algo que le dije en una de las respuestas anteriores. Recuerde que ya estamos en elecciones. Oiga, a mí me llama la atención porque hace poco estaba en una comida y una persona dijo, es que las elecciones son en un año. Y yo le dije, me da pena, le tengo que corregir. La primera elección es el 8 de marzo, que es de Congreso, Juan Camilo. Y usted sabe qué mes estamos, en julio. Entra Navidad y cuando nos despertemos estamos en elecciones. Y eso lo sabe muy bien el presidente y Armando Benedetti. Por eso creo que están cerrando el gobierno alrededor de un proyecto eminentemente electoral y dejando de lado las políticas públicas o la gestión de gobierno, Juan Camilo y Eduardo. Si uno desglosa la carta, exactamente lo que dice... Radical, sí. Solamente para complementarle, Juan Camilo, y esa pregunta que usted hacía, si hay algo que ha demostrado Laura Sarabia en los cargos en los que ha estado es eficiencia. O sea, es una mujer eficiente, es una mujer que... Lo dice el presidente. Para muchos analistas, claro, porque así la definía. Cuando ella llega a la Cancillería, entonces salta todo el mundo a decir, hombre, pero es que esto, la inexperiencia, y entonces que ya hasta ahora es una niña y todavía le falta carrera y tal, pero la verdad es que demostró que hizo un buen papel allí, como usted lo mencionaba ya, tendió puentes, no solamente con Estados Unidos, es decir, es una muy buena ejecutora y lo hizo también en los cargos en los que estuvo, eso sí, digamos, no hay lugar a dudas. Entre otras cosas, esa era una de las grandes características que en su momento le gustó al presidente Gustavo Petro, que inclusive la escogió a ella, y usted recordará eso, Juan Camilo y Pedro, la escoge a ella para que le maneje la agenda o buena parte de la agenda, incluso en la campaña presidencial. Es decir, es una mujer que se fue ganando ese espacio junto al presidente y eso es algo que le cautivaba mucho al presidente, y es que era una persona que
hacía que sucedieran las cosas. Entonces, sin duda, no solamente pues está perdiendo el presidente Gustavo Petro esa figura, digamos, de esencial, una ejecutora, sino que políticamente, evidentemente, esto también le puede traer un duro golpe, no solamente interno al gobierno, sino inclusive en su imagen internacional. Claro. Es que me parece muy bueno anotar lo que dice Pedro de la carta. El tercer párrafo es uno de tantos, pues que a uno de verdad lo deja con muchas preguntas. Dice, en los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal y respeto institucional no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que con todo el afecto y respeto que le tengo, no me es posible ejecutar. Es que aquí es un poco también leer, don Pedro, decir, yo no voy a pagar por los errores que haga el jefe de gabinete, porque al final, si esto sale mal, la responsabilidad va a ser mía, ¿no? Claro, pero como yo leo siempre entre líneas, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Ustedes más porque ustedes son periodistas en ejercicio, ustedes leen hasta al revés. Entonces, lo que quiero decir con ese parágrafo, Juan Camilo y Eduardo, es que está diciendo unos mensajes todavía más fuertes, porque yo puedo perfectamente interpretar que el rumbo no lo tiene, no solamente lo de los pasaportes, sino el gobierno en general, porque una persona no puede dejar ese espacio sin especificar a qué se refiere. Y yo creo que la carta, le repito, no fue escrita a las 3 de la mañana para renunciar hoy a las 6. Esa es una carta muy serena, con unos mensajes muy claros y muy fuertes para el gobierno, Juan Camilo, como el parágrafo que usted resalta, que a mí también me llamó poderosamente la atención por los términos. Claro. Yo aquí solamente para acotar un par de datos de contexto que quizá nos pueden ayudar también a entender un poco ese párrafo. Recuerden ustedes que la antesala de la escogencia del jefe de gabinete, Alfredo Saade, para que asumiera el tema de los pasaportes, fue una reunión de Laura Sarabia con los directores de medios de comunicación. En esa reunión, Laura Sarabia le cuenta a los directores de medios de comunicación que no es posible implementar en este momento todavía el tema de la imprenta nacional, Portugal haciendo pasaportes, y que era necesario prorrogar el contrato a Thomas Craig & Sons. El otro dato de contexto que creo que es clave en este punto es que sí se ha sabido que a Laura Sarabia la toma por sorpresa esa decisión de que Alfredo Saade asumiera el tema de los pasaportes, cuando ella en teoría venía trabajando en eso, venía dialogando con el presidente Gustavo Petro sobre cuáles serían los obstáculos de implementarlo en este momento. Así que si usted se da cuenta con ese par de datos, sí nos puede dar luces de que tuvo un enorme peso esto de los pasaportes, porque entre otras cosas, las consecuencias pueden ser nefastas para nuestro país. Es decir, estamos hablando de que nos podríamos quedar sin la expedición de esos documentos. Entonces, quizá eso sí tuvo un enorme peso en esta decisión de dejar el cargo. Vamos, para repasar, es que aquí también se ha hecho diplomacia a micrófono abierto y me parece importante repasar varias de las discordias que han tenido Laura y el presidente Petro. Este es uno. Don Pedro, cuando Laura Sarabia escribe un trino reconociendo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vamos a revisar el trino, después de las elecciones que se realizaron allí en Ecuador. Dice Laura Sarabia, este trino es del 14 de abril, dice, felicitamos al nuevo presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz. El presidente Petro, en X, le pega una desautorizada tremenda y dice que le enviaron denuncias de veedores sobre las presuntas irregularidades que, según él, estos veedores pues habían denunciado sobre las elecciones en Ecuador, y nunca el presidente termina reconociendo pues al presidente de Ecuador hasta hace ya algunas pocas semanas, donde asiste por supuesto a la posesión presidencial, que ahí también dejó varias almendras en sus declaraciones. Pero esta es como, a ver, de una de las tantas discordias que se ha marcado en la era Laura Sarabia como canciller. Esta es otra.
el famoso Consejo de Ministros. Recordemos que Laura Sarabia, y por lo que han dicho ministros y también la vicepresidenta Francia Márquez, no era de los afectos de muchos del gabinete. Tanto que en un Consejo de Ministros, vamos a recordarlo, frente a Laura Sarabia se dijo esto. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país y con la que hoy miro a cada comunidad y con la que miro a todos los ministros y ministras que sé, presidente, que puede ser que tenga muchos errores, pero esta gente que tiene aquí le ha acompañado a usted. Bueno, Laura Sarabia apenas se movía en la mesa. En el mismo consejo pasó esto con Gustavo Bolívar, miren. No sé, un servicio de ayuda porque ya colapsaron los cónsules. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Sí. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, eso no es tiene verdad. que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Entonces, el asunto, ministro de Hacienda, es que tenemos que hacer traslados para aumentar el personal, ojalá con colombianos allá. Es una forma pequeña, pero es una forma de ayudar. Ahí estaba, don Pedro, de estos 2 hechos. Esto venía mal. Es que yo cuando comenzamos Sí. la conversación, yo recordé mucho. Recuerde que yo en las tardes estoy en un programa de Blue, que es Voz Populi, y le hago publicidad para que lo oigan. Y entonces, todas las tardes, pues registra uno las noticias. Y yo recuerdo esto con una claridad, todo lo que hubo con Laura Sarabia desde la llegada de Armando Benedetti. Hay una ruptura que eso nunca se resolvió, Juan Camilo y Eduardo, nunca. Y con el tiempo terminaron, Armando Benedetti molió a Laura Sarabia y él hoy es el hombre que queda en el gobierno para manejar los asuntos electorales y políticos. Esa no es otra explicación. Lo hicieron con estrategia, es decir, sabían perfectamente todo lo que iba a ocurrir, la alejaron, la sacaron de Palacio y pues afuera de Palacio y con la información que tienen ellos en el manejo político y con la sabiduría que tiene el doctor Benedetti de la cosa política, pues por supuesto que al final ella termina saliendo, le repito, el último polo a tierra que quedaba de ese gobierno y ahora quedamos en manos del pastor Sade, del doctor Benedetti. Eduardo. Yo creo que aquí estaban claramente desalineados y yo siento aquí que con esos ejemplos además que usted estaba poniendo, Juan Camilo, de la manera como Laura Sarabia decía, por ejemplo, enviaba un mensaje en la cuenta en X, el presidente Petro la desmentía o salía con una cosa diferente, desalineada, es decir, siente uno que no había una claridad en esa política exterior y que por lo menos las 2 partes pensaban diferente. Piensa uno que Laura estaba haciendo lo que debía hacer, ¿no?, en diplomacia, pero que el presidente Petro quizá estaba esperando ser un poco más radical en sus posiciones y a lo mejor la misma Laura Sarabia se veía sorprendida, digamos, por algunas actitudes que tomaba el presidente Gustavo Petro, que a veces suele ser un poquito, no se sabe qué esperar de él, ¿no?
sorprendente. Y nos decía un analista esta mañana en la emisión de la mañana lo mismo, que a veces él tomaba decisiones extrañas, lo dijo tal cual el ex canciller Julio Londoño Paredes. Entonces, creo que eso también es lo que queda demostrado, y es que definitivamente no estaban alineadas las mismas ideas frente a lo que debía ser la política exterior del país. Eduardo, sí. Déjeme, Juan Camilo, yo meto ahí la cucharada un segundo. Oyendo a Eduardo, acabo de recordar un episodio que el embajador de Colombia, que entre otras cosas no han nombrado embajador digamos en oficio, sino que es un encargado, el embajador McNamara, tuvo una reunión en Palacio que a mí me llamó profundamente la atención, porque era una reunión sobre la política antinarcóticos de Colombia con los Estados Unidos. Y esa reunión fue ahí hay unas fotos que ustedes las pueden mirar. Eso me llamó a mí la atención. Eso fue hace 2 meses, 1 mes y medio. Y llegó el embajador McNamara con su gente a hablar de eso, y quien lo recibe en Palacio es Armando Benedetti y la canciller no. A mí me llamó la atención porque ustedes saben la sensibilidad del problema de lucha contra los narcóticos que hay en Estados Unidos, y que siempre el manejo es de política exterior con defensa. Esos son como los pilares. Y hace 1 mes, 1 mes y medio, me llamó poderosamente la atención que quien lo recibió en Palacio fue el doctor Armando Benedetti y no la canciller ni el ministro de Defensa. Sí, esas son las imágenes de la reunión. Aquí las tenemos, mire. Ahí están, ahí tenemos el video de la reunión que hace mención. Sí está el de Defensa, sí está el ministro de Defensa, sí está, sí, pero no está la canciller, eso es. Exactamente, esa es, pero por supuesto el dato de Pedro es una reunión de tamaño internacional que nunca pues se citó a la canciller. Y quiero adicionar un capítulo, si les parece bien, ya para cerrar el tema de Laura. Lo de China es un capítulo pues que merece ser contado en medio de la Cancillería como ejerció el cargo Laura Sarabia. Laura, en medio de la ruta de la seda, la firma del memorando de entendimiento, cita a una comisión de relaciones exteriores, y el presidente Petro en la Casa de Nariño, en un discurso, le dice, no señora, miren el discurso. Pero que entonces tenemos que hacer caso porque sí, no. Y ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados. Y pondremos problemas que hay vigentes. ¿Por qué China tiene un déficit, o más bien un superávit comercial? Nosotros un déficit por 14.000 millones de dólares anuales. Eso nos lleva a una pobreza. Y no quiero que China sea productora de la pobreza. Por tanto, la balanza comercial tiene que equipararse. Ahí estaba entonces el presidente Petro, capítulo China, y en China, el documento de memorando de entendimiento de la ruta de la seda tiene un problemita, porque Laura, cuentan las versiones del gobierno, hizo unas modificaciones y otro sector del gobierno hizo otras. Habían 2 documentos que al final nunca se presentó el de Laura Sarabia. Eso también generó cierto distanciamiento. Y eso era lo que se decía en las versiones de los medios. Miren este código que me gustaría recordar. En estos momentos, la canciller Laura Sarabia está en el avión presidencial de China hacia Roma. Esto después de que se conociera que la razón por la cual no había salido en la locución presidencial que hizo el primer mandatario desde Beijing después de la caída de la consulta popular obedecía a que estaba en un tren rumbo a Shanghái porque no tenía cupo en el avión del presidente. Pues a la canciller en esta oportunidad sí le encontraron puesto en el avión de regreso. Preguntamos a quién habían bajado del avión para darle ese cupo a la canciller, pues la razón por la cual le tocó irse en tren es porque supuestamente estaban llenos y no nos han sabido responder. Siguen siendo muy raras estas explicaciones dadas desde el gobierno sobre por qué la canciller no viajó en el avión presidencial desde un principio y por qué se fue en tren en uno de los trayectos. Tan raras que la única explicación que hay o que habría es que la canciller tiene profundas diferencias, casi que una guerra fría, con la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, quien es la que define los cupos en el avión presidencial y quien es reconocida por su cercanía con el ministro Armando Benedetti.
capítulo China. Ese era el capítulo China, entonces, de la canciller. Yo creo que son las grandes polémicas que ha dejado su paso por la Cancillería. Voy a dejarles un comentario, don Pedro, ya para terminar de este capítulo de Laura. Yo lo que diría es lo siguiente, que el problema ya no es Laura Sarabia, Juan Camilo y Eduardo, sino que con los últimos relevos en la presidencia de la República, quién sabe qué sorpresa nos tengan como reemplazo de la canciller de la República, la doctora Laura Sarabia, que era el último polo a tierra que le quedaba a este gobierno, Juan Camilo y Eduardo. Sí, Eduardo. Como comentario final, una decisión trascendental la persona que va a quedar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que viene, por lo que va a ocurrir con el tema de la certificación con Estados Unidos, por esa difícil relación que está teniendo el gobierno de Gustavo Petro con el de Donald Trump, por todo lo que está ocurriendo en la geopolítica y que nos toca directamente a nosotros. Evidentemente, el nombre de quien llega es quizá lo que ahora debe preocupar al país, y ojalá pues sea, como dice Pedro, no sea una sorpresa para mal, sino que evidentemente haya algo de cordura en esa decisión que es trascendental y que tendrá eco, digamos, en los próximos años. Eduardo, que voy a interrumpir, yo siempre interrumpo, Eduardo, y qué pena, mil disculpas, pero Eduardo, acaban de devolver al coronel Feria de los Estados Unidos, a un funcionario diplomático lo acaba de devolver el gobierno de los Estados Unidos a Colombia. Ojo con eso. Y acuérdese que el señor Feria está metido en esas, ¿cómo se llama? Donde ponen a las personas a que, se me olvida el nombre, para ver si están diciendo la verdad o no. ¿Cómo se llama? Lo del polígrafo. Lo del polígrafo allá en los sótanos de Palacio. Entonces, eso que acaba de decir Eduardo, ojo, Estados Unidos está bien molesto. Yo no me acuerdo en épocas recientes que han devuelto un funcionario y mucho menos un militar en ejercicio de los Estados Unidos y lo sacaran porque no estaban de acuerdo con su presencia allá. Eso es muy delicado, Eduardo y Juan Camilo. Es un capítulo también, por supuesto, delicado. Quiero ya cerrar la sección entonces 9:35, don Pedro. Para terminar, ¿está preocupado por el tema de los pasaportes? Porque una cosa es Laura, otro también el tema de los pasaportes. Muy preocupado. Sí, porque además las características del documento del pasaporte colombiano no son cualquiera. Tienen una tecnología biométrica que es elogiada en el mundo. Por supuesto, las características del cómo se hace nuestro pasaporte, pues eso tiene unos estándares de seguridad que hasta ahora nos había ido muy bien. No sé en el futuro, ¿no, don Pedro? Juan Camilo, yo en eso le voy a comentarle algo largo. Por cosas de mi profesión, yo conocí el proceso de las cédulas que tenemos los colombianos, de mi profesión de hace varios años, que era ser consultor de empresas, de empresas privadas. Yo recuerdo que en ese momento, y lo traigo a colación, para esa cédula que tenemos los colombianos, quienes hacían esa cédula de seguridad tenían que tener en los stocks ese papel de seguridad como 1 año o 6 meses antes de imprimir cualquier cédula. Yo me imagino, porque no conozco la experiencia de los pasaportes, pongo el ejemplo de la cédula, que sí la conocí. Yo me imagino que ese papel que tiene seguridad, porque tenía Colombia que llenar unos requisitos en el mundo complicados para que ese pasaporte pudiera pasar por las diferentes aduanas, yo me imagino que esto debe tener un proceso muy complejo de tiempo, Juan Camilo, porque no es ir a un Auros a sacar una fotocopia con una foto. Esto es una cosa muy seria y yo creo, Juan Camilo, que la única empresa en Colombia que hoy todavía está facultada para hacer eso, que entre otras cosas es una multinacional colombiana, nosotros no tenemos muchas, esta es una de ellas, y el presidente decidió dejar de lado el know-how de esta compañía, que repito, no sé cuál es el proceso, e irse a la incertidumbre de la imprenta nacional, Juan Camilo, que ojalá alguien hiciera una investigación de lo que hace hoy la imprenta nacional. Allá no imprimen nada, Juan Camilo. Eso es un sitio donde hacen contrataciones de logística con otras entidades para hacer eventos y para hacer una cantidad de cosas. Pero no es una empresa hoy que esté capacitada para eso.
y mucho menos un acuerdo con la Casa de la Moneda Portuguesa que funcione a partir del 1 de septiembre. Con esto yo solamente quiero decirle, Juan Camilo, que me pareció a mí una locura, un mal manejo de ese proceso, que hay mucha gente que le ha dicho cómo hacerlo al gobierno y el gobierno no ha entrado en entendederas. Eso a mí me sorprende y me llama profundamente la atención. Quise contarle eso para que lo tengan ahí como acervo, Eduardo y Juan Camilo. Están diciendo, si no ha sacado su pasaporte, no lo ha renovado, corra, porque es la preocupación de muchos. Eduardo. Pues mire, yo creo que aquí hay señales que nos indican que esto puede tener problemas y le voy a dar las siguientes. Álvaro Leiva, que es quizá un hombre mucho más radical que Laura Sarabia, quiso hacer el cambio de modelo, no pudo hacerlo. Luis Gilberto Murillo, que es una persona seria, que además es el que diseña este modelo y esa alianza con Portugal para poder imprimir los pasaportes, se ve en la obligación también de prorrogar a Thomas Gregan Sons, porque eso, como dice Pedro, no es tarea fácil. Esto es una tarea muy compleja y sobre todo unos estándares de seguridad que son muy importantes y que hablan mucho de nuestro país en el resto del mundo. Entonces no estamos hablando también de cualquier documento. Y Laura Sarabia también, cuando se empapa del tema, dice, mire, no hay posibilidades de hacerlo en este momento. Toca renovar otra vez con Thomas Gregan Sons. Han tenido ya 3 años tratando de buscar a alguien, ya sea privado, porque acuérdese que sobre esto hubo licitación, no encontraron a nadie privado que diera las calidades y sobre todo los requisitos que se necesitan para hacer un pasaporte que tenga los estándares del colombiano, no lo encontraron. Tratan de hacer esto con la imprenta nacional, tampoco se dan cuenta que tampoco es posible hacerlo y necesitan prorrogar a Thomas Gregan Sons. Hoy en día nos damos cuenta de lo mismo, de que hacer esto no es, como dice Pedro, de un día para otro ir simplemente a una empresa que le hagan una impresión de un papel, sino que se necesitan unos estándares muy importantes, razón por la cual inclusive, acuérdense, únicamente Thomas Gregan Sons era el que cumplía con los requisitos en su momento con la licitación para hacer los pasaportes. El presidente Petro en ese momento dijo, no, es que eso está amañado, es que aquí hay corrupción porque solamente Thomas Gregan Sons está habilitado, eso no puede ser. Pues resulta que sí, nos estamos dando cuenta que es tan específico lo que necesita estos documentos y tan técnico y con unos estándares de seguridad tan rigurosos que efectivamente una sola empresa es la que es capaz de hacerlo. De lo poquito que estaba funcionando en nuestro país era el tema pasaportes antes de que llegaba el gobierno de Gustavo Petro y lamentablemente parece eso se va a dañar. No quiero abusar del tiempo de don Pedro, ya quiero cerrar esto, es que don Pedro no puedo dejar por fuera un capítulo, perdóneme que me haya llamado la atención. Usted manda. En las redes, ¿usted vieron lo que pasó en una conferencia donde estaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente Petro sentados en la misma conferencia? Macron le fue poniendo, como se dice aquí popularmente, el tate quieto, y no le gustó unas maneras que usó el presidente para expresar ciertas ideas. Miremos la primera parte donde el presidente habla, el presidente Petro. Las relaciones de poder, la visión imperial y colonialista del mundo impide a las fuerzas políticas y a los dirigentes políticos del norte encontrar una solución que es sencilla. Europa puede alimentarse de la energía de África. Claro, a bon marché. No a la explotación, no a la esclavitud, a bon marché. De tú a tú. Bueno, esa es la primera parte. Vamos a escuchar la respuesta de Macron. Miren. Gustavo, bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur porque simplemente viene del sur y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí misma. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren
en esa exclusividad del norte. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe. Y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Y por cierto, Gustavo, usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Entonces, no estamos obsesionados con la migración aquí. Por lo menos incómodo, don Pedro. Sí fue. Mire, yo no sé, es que no sé qué decir porque desde la forma en que el señor presidente se viste en estos tipos de eventos y en esto, entiéndanme muy bien que yo no soy ni un fashion police, ni una persona que sepa de moda, ni nada de esas cosas. Pero él dice que es la moda caribeña. Sí, pero yo creo que están en un escenario donde, si usted se dio cuenta, todo el mundo estaba, de corbata, pues, digamos, acorde con un evento de este tipo. Desde ahí, el presidente de la República ya manda unos mensajes disruptivos que a veces pueden ser interesantes. Gabriel García Márquez recibió el Nobel con un liqui-liqui, pero del liqui-liqui a esto que tenía el presidente hay mucha diferencia. Eso por un lado. Y segundo, los términos del presidente en un escenario donde estaban hablando de financiación. Yo creo que no es un sitio donde nosotros tenemos que estar, ¿cómo se dice?, mostrando la escudilla para recoger recursos y no estar criticando y atacando a los países que eventualmente nos pueden a nosotros ayudar con recursos para salir adelante. Es que todo lo que dijo ahí el presidente, al lugar, en mi opinión, no tenía ningún sentido hablar en un sitio donde no estaban hablando de migración, donde no tenía por qué golpear aliados de él. Pedro Sánchez es un aliado del presidente Gustavo Petro. Macron lo ha tratado muy bien al presidente Petro. Ha sido de los gobiernos donde ha tenido mejor relación el presidente Petro. Entonces, hacer este tipo de reclamaciones en un sitio donde hay amigos, donde tenía que estar, le repito, mostrando la escudilla para recoger fondos y tratar de hacer acuerdos para traer recursos, decidió el presidente tomar el camino que es el que más le gusta a él, digamos, de la retórica, de desviar el discurso, y resulta que se enfrentó contra un señor que, gústenos o no, tiene una preparación inmensa. Macron es un tipo muy culto y muy preparado, quien le dio una cachetada con guante blanco al presidente en un evento muy importante donde creo que debió el presidente aprovecharlo de una manera diferente, Juan Camilo. Eduardo. No, solamente un comentario muy cortito, y creo que el presidente por primera vez, me atrevería a decir, se estrella de frente contra lo que podría ser una inoportunidad y una quizá ligereza en algunos temas, evidentemente defendiendo unas banderas que él siempre ha defendido, pero digamos, se empieza a dar cuenta de que esto no es atropellando al otro y simplemente imponiendo sus ideas, sino también siendo diplomático, y quizá eso fue lo que también le faltó con Laura Sarabia. Don Pedro, gracias. Un abrazo. No, sí. Muchas gracias y muy buena conversación. Un saludo, Eduardo, a usted y a los que nos ven. Don Eduardo, gracias. Vale, saludos a todos. Chao.